comentando un manga de hoy, voy a estar hablando de Tsubasa Saber Chronicle de Last Clamp, que es uno de mis mangas favoritos y muchos de ustedes deben de conocerlo pues precisamente porque es uno de los o el multicrossover más famoso de estas autoras, que tiene como protagonistas a versiones de universos alternos de Sakura Card Captor, que es otro de los trabajos más reconocidos de estas mangakas. Y bueno, pues para empezar, entrando un poquito en lo que sería la cuestión de la trama, pues existe un reino desértico conocido como el Reino de Clow. Y la verdad, si le estoy cambiando el nombre a algún lugar, a algún personaje, díganmelo en los comentarios porque me ha llegado a pasar y lo siento mucho. Pero la verdad, lo releí hace un año. Creí que lo iba a tener bastante fresco, pero como les digo en la mayoría de mis videos acerca de estos temas, se me olvida todo. Y lo peor de todo es que a veces tengo la información incorrecta y yo creo que es 100% verídica, entonces la digo con una seguridad que da vergüenza. Y pues como les digo, está este reino gobernado por el mago Clow o la versión de este universo del mago Clow de Sakura Card Captor, que funciona como el padre de Toya y de Sakura, que vendrían siendo príncipe y princesa de este lugar. Y bueno, también aparece una versión de Yukito, que pues como siempre es el acompañante eterno de Toya. Y él acá es una especie de sacerdote de la luna. También aparece una versión adolescente de Shaoran, que aquí es el hijo adoptado de una versión de Fujitaka Kinomoto, que en Sakura Card Captor era el padre pues de Toya y de Sakura. Y creo que aquí el detalle más importante a comentar es precisamente eso, que en Sakura pues Sakura y Shaoran eran niños de primaria prácticamente, o a lo mejor empezando su periodo de secundaria. Pero en Tsubasa ya tenemos unas versiones un poco más maduras de ellos, o sea, ya en la flor de la juventud. Que la verdad, uno de los detalles que más se pueden criticar de esta obra es no que los personajes crecieran, que trataron de hacerlos madurar, sino la forma en la que lo hicieron, porque la verdad, la Sakura de primaria era muchísimo más madura que esta Sakura princesa, que la verdad como personaje sí deja demasiado que desear. Y bueno, Shaoran tiene aquí como una especie de rollo con su memoria, o sea, no recuerda muchas cosas, no recuerda cómo terminó siendo adoptado por Fujitaka, que es un arqueólogo que se dedica a investigar unas ruinas en el desierto. Y bueno, ellos se conocieron desde pequeños, se hicieron amigos. Sakura desde el primer momento desarrolló un afecto muy grande por esta versión de Shaoran, que al principio tenía muchos problemas para relacionarse con las personas. Y al principio de la obra pues ella da a entender que está por confesársele, pero pasa un accidente que termina provocando el desarrollo o el inicio de toda la trama. Que pues bueno, es que Sakura se ve atraída a estas ruinas donde es atacada por entes que vienen de otro universo. Shaoran se involucra para protegerla, pero ella durante todo esto pues pierde su corazón, que sale de su cuerpo y se transforma en un montón de plumas que terminan vagando por el multiverso de las Clamp. Yukito le dice que si no recupera las plumas pues Sakura va a morir, entonces Toya le deja a Shaoran la misión de protegerla y recuperar estas plumas por ella, porque él termina muy mal herido. Y Yukito pues termina transportándolos mágicamente al universo de Holic, que es la historia hermanada de Tsubasa, pero ese manga y ese anime ya tendrá su video correspondiente, entonces aquí no voy a entrar demasiado en su trama. Pero pues solamente decir que los protagonistas de allá son Ichihara Yuko, que se conoce como la bruja de las dimensiones, que tiene el poder de viajar a través del multiverso de las Clamp, y Watanuki Kimihiro, que tiene una relación muy profunda con Shaoran, pero yo creo eso lo menciono más adelante o si no en el video de Holly. Y pues Shaoran llega con Yuko, le pide que por favor le diga cómo puede recuperar las plumas de Sakura, y ella le dice que sí, que lo va a ayudar, pero que hay un precio a pagar por su deseo, que como sabemos las Clamp es así como mueven sus tramas, a través de los deseos.
o de los anhelos más grandes de sus personajes, y pues le dice que ofreciéndole todo lo que tiene que dar, pues ni así Shaoran va a poder cumplir con esta cuota a menos que coopere con otras personas pues para terminar de pagar este precio, porque van a llegar otras dos personas que tienen un deseo igual o similar al de Shaoran de viajar a través de las dimensiones, y pues estas dos personas son un ninja que se llama Kurogane, que viene de un lugar conocido como Nihon, donde se convirtió en un ninja pues muy sanguinario después de que le pasaran cosas muy fuertes. Y también está el mago Fai de Florid, que está escapando de una maldición en su mundo y de una persona de su mundo. Pero igual las tramas de estos dos, o sea, son demasiado complicadas, son demasiado profundas, no se pueden resumir en un cachito de segundos aquí que les estoy narrando. Entonces a lo mejor incluso les hago un video propio como pareja, porque pues son una de las parejas más famosas de Clamp, que ya saben que Clamp se caracteriza pues por juntar a sus personajes de una forma muy especial, y pues la verdad es que estos dos son una de mis parejas favoritas. A lo mejor no está 100% confirmada, pero pues sí hemos tenido bastantes hints de lo que hay entre los dos, y sí, a lo mejor termino haciendo un video especial para ellos, tanto uno para Toya y Yukito y a lo mejor algunas otras parejas interesantes por ahí. Pero bueno, ellos se aparecen con Shaoran y aceptan pagar también una parte del precio para poder viajar a través de las dimensiones, y aunque ellos tienen sus propósitos aparte para hacer este viaje, pues terminan comprometiéndose también a ayudar a recuperar las plumas de la princesa, porque aquí Sakura tiene el talento de hacer que todo el mundo se enamore de ella, no en un sentido romántico, sino más bien metafórico, o sea, lugar que pisa lo encanta, persona que conoce pues termina prendado de ella, queriéndola, adorándola y pues cosas así, ¿no? Porque lamentablemente su personaje aquí cumple la función de una especie de Mary Sue, a la que todo le sale bien, y eso que no tiene recuerdos, no piensa bien. Todo el mundo tiene que estarla protegiendo, incluso tiene el apodo de la hija favorita de Dios. Pero creo que esto es solamente en el anime. En el manga creo que no se llega a mencionar tan así. Y pues bueno, que a través de estos viajes por el multiverso de Clamp, pues tenemos atisbos de otros personajes que han aparecido en muchos de sus mangas. Y aquí se van mostrando de formas a veces cómicas, a veces oscuras, a veces muy graciosas. Y pues si no estás del todo familiarizado con el universo de Clamp, pues parpadeas y te los pierdes. Pero si conoces más o menos a los personajes populares o a los personajes básicos, pues la verdad es que sí es un gusto irtelos encontrando, aunque de repente las historias en las que terminan involucrados están un poquito rebuscadas comparadas a sus universos originales. Y sí, claro que estoy hablando de X y de Tokyo Babylon, pero la verdad es que no me disgustó, es bonito verlos. Y que Kamui y Subaru fueran gemelos fue bastante interesante, pero pues me estoy adelantando en la trama. Pero a estas alturas no creo que eso cuente como spoiler. Y la verdad es que al comienzo sí es una trama como bastante relajada, interesante, es como una especie de cuento de hadas. Y por ahí de la mitad es cuando las cosas empiezan a tornarse un poquito oscuras, pero oscuras Clamp. O sea, como que siguen conservando este toque demasiado brillante y llamativo, pero pues también te estruja el corazón cuando vamos conociendo el trasfondo que hay dentro de toda esta historia, o sea, el hecho que lo provocó, que tiene que ver con Yuko y con Chloe en el universo de Sakura Card Captor y pues con Yuko en el universo de Holic. Porque bueno, al parecer ella murió y Chloe deseaba tanto recuperarla que pues este deseo se materializó en una persona que es el que funciona como el villano de la trama y al que le interesa que Sakura viaje a través de los multiversos, a través de los universos de Clamp, pues para llenarse de experiencias, conocimientos, magia y al final pedir una especie de deseo que reviva a Yuko o que evite que muera. Porque bueno, o sea, esto también forma parte del universo de Holic, pero pues aquí valdría la pena mencionarlo, pues
decir que el tiempo de ella está congelado, ella en realidad está muerta, pero fue el deseo de Chloe el que le permitió revivir o abrir los ojos de nuevo y seguir existiendo como en una especie de loop, del que por fin logra escapar con el final de Tsubasa. Y la verdad es que es una historia bastante complicada si la lees sin prestarle atención, si nada más estás viendo los paneles y los detalles bonitos y esa clase de cosas. Lo más probable es que te pierdas el trasfondo general de la historia, porque sí es una cosa demasiado compleja. O sea, llegas al final después de 200 capítulos. Y la verdad es que si tratas de entender hasta ahí, pues posiblemente no lo vayas a lograr, porque sí se te escapan demasiados detalles. O sea, a mí me pasó la primera vez que lo leí hace años y me pasó hace un año. Y la verdad es que todo este rollo con los clones y eso, o sea, no les quiero dar spoilers, entonces no voy a entrar demasiado en ese tema, pero sí fue una cosa demasiado rebuscada, pero también demasiado clamp. O sea, ni siquiera las puedes culpar de rebuscadas, porque pues es algo que ya te llegas a esperar de ellas, pues con su manía de poner gemelos por todos lados. Y lo que sí me dejó completamente en shock fue la posibilidad de que en realidad todo Tsubasa haya sido un viaje a través del tiempo, porque pues se insinúa que el reino de Chloe, aparte de ser como un universo de bolsillo o algo así, también es el futuro muy muy distante del mundo de X 1999. O sea, pasó esta crisis del 2000, que pues en realidad nadie sabe cómo terminó, ¿no? Porque X pues está inconcluso, pero se da a entender que ese Tokio pues en un futuro muy 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 lejano es el desierto del reino de Chloe. Y también como que te dan a entender que los clones en realidad pues son Sakura y Shaoran de Sakura Card Captor. Y no sé, o sea, como que eso te desangela un poquito, o sea, te desanima un poquito, porque dices, o sea, mis personajes favoritos de uno de los mangas de mi infancia, de los animes de mi infancia, fueron clones todo este tiempo. Pero la verdad es que no es algo de lo que esté 100% segura, entonces si alguien me lo pudiera aclarar en los comentarios yo se lo agradecería mucho, porque fue un comentario que vi en el canal de otra persona que también se dedica a analizar mangas, pero especialmente los trabajos de Clamp. Entonces pues como que marcan que sería primero Sakura Card Captor, después a lo mejor Holic Kobato, y ya después todo este rollo de Tsubasa y así como que van dando vueltas, van dando muchísimas vueltas. Entonces no se trata únicamente de universos alternos, sino que también están conectados a una base o a un hilo que sería el núcleo de todas las tramas. Y pues bueno, hablándoles un poquito de los personajes, pues tenemos 5 que contarían como los protagonistas, que son Sakura, que la verdad, en serio, esta mujer, o sea, es que sí deja demasiado que desear. O sea, si en el manga ya resulta un poquito intragable, la verdad es que en el anime se volaron la barda con ella, porque su único diálogo a lo largo de toda la primera temporada es solamente Shaoran-kun. Y no, por Dios, o sea, y la verdad es que sí se vuelve bastante irritante con esa seiyuu que le pusieron. O sea, no critico a la seiyuu, pero es que la verdad la voz se te mete a través del oído y ya no te lo puedes sacar de ahí. O sea, todo el día estás escuchando Shaoran-kun, Shaoran-kun. Y no, por Dios. Y pues les digo, o sea, como poder que tiene de que le fascina a todo el mundo y todo el mundo anda tras ella por una cosa o por otra. O sea, eso no es tan remarcado en el manga, pero sí lo exageraron demasiado en el anime, que aparte está lleno de muchísimo relleno. O sea, y pues ya te pierdes en su falta de personalidad y pues en el relleno que siempre está a favor de ella. Y a partir de la mitad del manga, ya cuando las cosas se empiezan a tornar muy oscuras, de hecho, es cuando empieza a cobrar un poquito de personalidad, pero pues también empieza a mostrar un lado como egoísta, como cruel, porque pues aquí ya supimos que pues había un clon de Shaoran y pues aparece el verdadero Shaoran, y la verdad es que ella lo empieza a tratar bastante mal. Y no sé, como que es también esa clase de detalles los que no le puedo perdonar. Y también que es, no sé, o sea, es que Fai sí se obsesionó demasiado con ella.
no en un mal sentido, pero sí le empezó a ver como parte de su familia, como con más intensidad que a los demás. Entonces sí, yo siento que como que se comió un poquito la personalidad de Fai por estarla protegiendo o preocupándose por ella. Pero esto lo repararon bastante bien, lo resanaron, pues dando a entender que la verdad Kurogane y Fai todo este tiempo estuvieron funcionando como padres para los dos, para los clones. Y fue una cosa demasiado linda que también pasó como confirmar pues el Kurofai. Como si el vampirismo no hubiera sido suficiente. Pero bueno, o sea, kudos al Kurofai, por favor. Y está Shaoran, que pues sí es este niño interesante, como una versión alterna del Suzaku de Code Geass o algo así, adolescente, porque pues ya sabemos que tienen más o menos la misma base, entonces se parecen un montón. Y hasta Shaoran pues conservó esta Spinsaku, ya saben, la patada de Suzaku. Y en el manga sí parece un niño bastante adorable. Pero en el anime también resulta un poquito irritante, la verdad. O sea, es que no soporto el anime. Sí, es como... no sé, o sea, es como para pasar el rato, pero no le llega a los talones al manga en absoluto. Pues bueno, en determinado momento resulta que este Shaoran es un clon que está siendo usado por el villano para conseguir estas plumas. Y pues que no tiene juicio propio, entonces en determinado momento se suelta cometiendo un montón de atrocidades que la verdad sí te dejan horrorizada y muy preocupada. Y luego aparece pues el niño del que fue clonado, que es el Shaoran real, que o sea es que ni siquiera sé cómo explicarlo, pero su origen está en el mundo de Sakura Card Captor, creo, si es que entendí las cosas bien. Pero, o sea, es que tiene una historia tan complicada que en serio ni siquiera puedo tratar de explicárselas porque es posible que ni yo la entienda. Y la verdad es que este niño ya cuando aparece pues sí tiene como una personalidad un poquito más dark, porque él todo este tiempo que ellos han estado viajando por los mundos pues ha estado atrapado en una cápsula viéndolos a través de un ojo que le pudo prestar a la Shaoran clon. Entonces pues él lleva años atrapado, capturado, hasta este momento pues en el que le toca salir y de golpe integrarse a este grupo que pues que no confía en él. Y pues también está Kurogane, que les digo que es un ninja de un universo alterno, de una versión de Japón conocida como Nihon, donde él le juró servidumbre a la princesa Tomoyo, que también me parece uno de los personajes más lindos de toda la obra. Pero pues él estaba obsesionado con la fuerza y Tomoyo se dio cuenta de que eso podía llegar a destruirlo, entonces por eso lo mandó a este peregrinaje diciéndole que cuando volviera a matar a una persona pues su fuerza iba a disminuir. Entonces pues él está bastante molesto con esto, hasta que al final descubre que pues matar no le confería su fuerza en sí, o sea, él al final tiene que tomar una decisión muy fuerte pues para proteger al hombre que quiere, que es Fai. Y pues sí, al final la maldición de Tomoyo pues termina haciéndose realidad, pero él lo acepta porque fue un intercambio por la vida de Fai. Y creo que de todos los personajes fue el que tuvo el desarrollo más bonito de todos, o sea, se convirtió de un chiquillo berrinchudo en un hombre bastante maduro en el que se puede confiar, o sea, que está ahí para proteger a sus compañeros, que tiene un honor muy grande. La verdad es que es uno de mis personajes favoritos de Clamp, o sea, lo adoro, en serio, es perfecto. Y pues en contraposición con Kurogane pues está su esposo, que es Fai. Y o sea, ya sé que no están casados, no me funen por favor, pero pues es que es un ship que adoro, la verdad llevo años encantada con ellos y los amo. Y les digo que al final, o sea, al final su relación está súper confirmada. Tienen sus como signos de interrogación por ahí, sobre todo en la continuación del manga. Pero es que la autora dijo que ella, su visión del amor pues no es la de todo el mundo, entonces no es o sea, no siempre van a estar agarraditos de la mano y dándose besitos y así, ¿no? O sea, su versión del amor tiene que ver con protegerse entre ellos, con estar ahí para el otro. Y pues con acompañarse, o sea, con funcionar como un equipo, como una dupla. Y eso es algo que ellos consiguen bastante bien, casi un nivel de Toya y Yukito, que la verdad, o sea, si quieres la definición de almas gemelas, por favor abre un diccionario y vas a encontrar la imagen de Toya y Yukito.
Y pues también pasó acá con el Kuro-Fai. Pero bueno, o sea, Fai también tiene una de las historias más oscuras de toda la trama, porque pues él es un mago que viene de un mundo que se llama Ceres o Celes. Pero él no era de ahí, él era de otro mundo conocido como Valeria, pues donde estaba la maldición de que si, nacían gemelos, pues en la casa real, iba a caer una maldición muy fuerte en contra del reino, y pues desgraciadamente Fai nació con un gemelo llamado Yui. Y de nuevo aquí, o sea, tienen un rollo tan complicado que si entro en ello para dar detalles, pues se me va a alargar muchísimo el video. Entonces, si quieren que lo explique en un video mucho más a detalle, pues díganmelo en los comentarios y nos hacemos bola juntos. Y pues bueno, el rey de Valeria termina enloqueciendo, masacrando a su pueblo, y pues Fai termina bastante traumatizado cuando por culpa de este villano pues él pierde a su hermano, y de pronto pues aparece el rey de Ceres, Ashura, y pues lo lleva con él. Pero en determinado momento pues Ashura también empieza a mostrar signos de locura por una causa que la verdad ni siquiera recuerdo, pero Fai estaba maldito con que algún día iba a matar a una persona, a la persona más poderosa que él, con la que se encontrara, y pues él, temiendo que fuera Ashura, pues termina iniciando este viaje a través de los mundos para que Ashura no pueda dar con él y que él no se vea obligado a cumplir con esta maldición. Pero pues igual termina saliéndole el tiro por la culata, como ya sabemos, y pues acaba muy mal. Pero por fortuna se recupera tras pasar por una racha bastante oscura. Y les digo que Sakura y Shaoran son como la versión adolescente, o sea, son para los adolescentes o los niños que quieran ver Tsubasa, pero Kurogane y Fai son para los que somos ya adultos, que tratamos de disfrutar otra clase de tramas que no tengan que ver con como con este dejo fantasioso de todo lo puedo de los niños. Y pues Kurogane y Fai nos lo ofrecen porque lo tienen todo, aunque no lo explayen demasiado las autoras. O sea, hay romance, hay conflicto, hay sí tienen sus momentos divertidos, incluso está este compromiso súper fuerte entre los dos, porque como les digo, o sea, Kurogane termina perdiendo un brazo por él, Fai termina perdiendo su magia por él, o sea, parte de su magia. Kurogane se convierte en su sacrificio cuando la única forma de mantener a Fai con vida es convertirlo en vampiro, entonces solamente va a poder alimentarse con la sangre de Kurogane. Y creo que esto dice demasiado de los dos, en serio, porque, o sea, sí es un amor demasiado profundo, que sí merece su propio video, porque se me está alargando demasiado este video comentario. Se suponía que era sobre el manga en general. Y otra viajera interdimensional pues es Mokona, que es este personaje todo lindo, como tipo peluche de conejo, todo adorable, perfecto, hermoso, que creo que es la niña, porque son dos, son Larg y Zoel, y creo que ella es Larg, la blanca, y Zoel es la Mokona negra que pertenece al universo de Holic. Creo, si me estoy equivocando, por favor, corríjanme. Y la verdad es que la primera vez que vi el anime y leí el manga me caía súper mal, me pareció un personaje súper irritante, pero esta vez, Dios, o sea, se convirtió en mi personaje favorito, es tan linda y, o sea, da tanta risa el personaje que en serio, o sea, toda la trama debió ser sobre Mokona, porque es uno de los mejores personajes de Clamp, lo juro. Y me encanta cómo convive con Fai y con Kurogane y pues con Shaoran también, porque es demasiado adorable. O sea, te dan ganas de que tu perro empiece a hablar y a comportarse como Mokona, porque sí, o sea, te relajaría demasiado la vida. Pero qué miedo. Y bueno, o sea, esta cosita fue creada por Yuko y por el mago Clo, pues precisamente para tener la habilidad de moverse a través de los universos cuando su gemela o su pareja de color negro pues permanece en el mundo de Holic, como un medio para comunicarse con estos viajeros, porque pues Yuko a veces tiene que hacerles favores y necesita un medio para hablar con ellos. Y sí, no digo que sea uno de los mejores trabajos de las Clamp, pero sí digo que es uno de los más representativos y que generó unos de los mejores personajes que han tenido. Desde el Kuro-Fai pues hasta los personajes que desarrollan su propia historia en Holic. Y sí, recomiendo demasiado la lectura. Los primeros capítulos a lo mejor no son tan interesantes o no son tan fuertes,
pero el dibujo es bastante perfecto, o sea, es algo que nunca se les puede criticar a las Clamp porque tienen una atención al detalle muy muy buena. Y, o sea, su trabajo es demasiado limpio, demasiado pulcro. Porque sí hay otros mangas como del estilo que pues se ven como chocantes, como sucios, como que tienen demasiado donde focalizarte y pues no te puedes concentrar. Pero ellas siempre lo tienen todo perfectamente bien repartido. De lo que sí me quejo demasiado es del anime y eso sí la verdad no lo recomiendo, o sea, porque está lleno de demasiado relleno. A lo mejor lo único bueno es el trabajo de doblaje, pero por lo demás es como X, o sea, 1000 veces quédate con el manga. Y pues este no es el único manga que hay de ellos, sino que tuvo una continuación con un crossover en otro universo con los personajes de Gate 7. Entonces posiblemente después les esté hablando de esa continuación. Y bueno, eso sería todo lo que tengo que decir sobre Tsubasa Saber Chronicle. Si les ha gustado este video, por favor suscríbanse, compartan y nos estaremos viendo en el siguiente. Hasta luego.